Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad especial que Él nos concede. Dios bendiga a la Sociedad de Varones Guerreros de Fe, la directiva nacional, a nuestro hermano Eleuterio, que es el presidente de esta sociedad, y pues cada uno de los hermanos que están colaborando para, hermanos, el avance de ese ministerio. Que sea el Dios del cielo bendiciendo sus vidas. Cada uno de los pastores, es un privilegio volverles a ver, estimados hermanos. Bueno, los de San Felipe se quedaron abajo. Vaya, bueno. Entonces, que Dios les bendiga a nuestros hermanos. Pastor Esaú Flores, privilegio volverle a ver. Muy buen amigo el pastor Esaú, y nos gozamos realmente de que haya apartado este tiempo para poder estar con nosotros en esta maravillosa hora. Gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo en Jueces capítulo 5, versículo 15. Jueces capítulo 5, versículo 15. Hay un tema, gloria al Señor, que la sociedad ha establecido para este evento: guerreros preparados para la batalla. Gloria al Señor. Y yo he establecido un tema para compartirlo en esta hora, que es 3 tipos de guerreros frente a la batalla espiritual. Y vamos a fundamentar, hermanos, la palabra del Señor en el libro de los Jueces, en el capítulo 5, versículo 15 en adelante. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Puede tomar su asiento en esta hora. Gloria al Señor. Y solamente le pido pues reverencia a la palabra del Señor. Hemos cantado 1:30, y a mí me enseñaron que al mismo tiempo que se canta se predica. Así que si la garganta nos da, pues vamos a completar la 1:30 también. Bien, cuando hablamos de batalla espiritual, es un asunto, hermanos, un principio bíblico que la Biblia nos presenta desde el Antiguo Testamento y también en todo el Nuevo Testamento, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, y en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, siempre ha tenido un enemigo. Y ese enemigo es Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Ese enemigo, hermanos, desarrolla todo un tipo de estrategias confabuladas para detener, para estorbar, para imposibilitar que la obra del Señor sea desarrollada. Siempre el enemigo intentará a través de, hermanos, estrategias, a través de confabulaciones, a través de planes, el detener el avance del pueblo de Dios o de la obra de Dios. En el Nuevo Testamento se nos dice, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, que la lucha de la iglesia, la lucha del cristiano, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También el apóstol Pedro dice que en los últimos tiempos debemos ser sobrios y velar, porque tenemos un adversario, es el diablo, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero dice además el apóstol Pedro que debemos a este enemigo resistirlo firme en la fe, gloria al Señor,
sabiendo que los mismos padecimientos que nosotros llevamos por servir a Cristo, por honrar al Señor, todos los hombres de Dios en todas las épocas han padecido también por guardar ese testimonio. Y también en todas partes del mundo todavía hay hombres y mujeres que se guardan para el Señor, que desean hacer la voluntad de Dios, y contra ellos el enemigo se abalanza, contra ellos el enemigo se levanta. Pero tenemos la promesa del Señor que aunque el enemigo se levante como río, nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. ¿Cuántos lo creen, hermano? Tenemos esperanza en el Señor de que tomados de su mano alcanzaremos la victoria. Bendito Dios. El apóstol Pablo habla mucho acerca de este tema. Al joven pastor Timoteo le dice que debe pelear la batalla como buen soldado de Jesucristo. Y le dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, se habla acerca de pelear una batalla. Se habla de luchar, hermano, frente a una batalla espiritual, frente a una guerra espiritual. Que ya le dije, no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra la iglesia de enfrente, contra la iglesia de la otra comunidad. No, nuestra batalla es contra el enemigo. Amén, iglesia. Y no nos debemos sentir intimidados en nada, porque las armas que el enemigo implementa son armas que recurren a métodos carnales, que recurre, hermanos, a cuestiones diabólicas. Pero las armas que el Señor nos ha dado a la iglesia del Señor, como Pablo lo dijo, no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No militamos según la carne, no, sino que las armas que el Señor nos ha entregado son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en esta hora? Le dije que el enemigo siempre se ha levantado en este tiempo contra la iglesia, en el Antiguo Testamento contra Israel. Y en el pasaje que hemos tomado es un cántico de victoria, es un cántico de alabanza, de exaltación, de testimonio acerca de la victoria grande que el Señor había concedido al pueblo de Israel. Después, hermanos, de tantos años de estar asediado por sus enemigos, en medio de la comodidad de los hombres de aquella época, Dios levanta a una mujer llamada Débora. Amén. Y en medio de esa comodidad, de la falta o de la nula existencia de hombría, los hombres de aquella época, Dios hace uso de la valentía de Débora para entregar una victoria contundente al pueblo de Israel. Ahora, después que ha pasado la batalla, no voy a hablar de eso, y el Señor ha concedido la victoria, hay ahora un recuento, un recordatorio, hay memoria acerca de lo que Dios hizo para que el pueblo de Israel alcanzara la victoria. Ahora, esta victoria que Dios da a su pueblo es a través de manos valerosas. Amén. Es a través de hombres valientes, de hombres comprometidos con la obra de Dios. A estos hombres Dios usa para dar la victoria a su pueblo. Entonces, hay ahora todo un recuento, hay todo un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Y en ese cántico de testimonio se recuerda algunas de las tribus que de alguna forma se comprometieron ante la batalla que estaba por librarse. Y de eso voy a hablarle, de tres tipos de guerreros. En primer lugar, versículo 17 del pasaje que hemos leído, se nos habla de dos tribus, de dos pueblos, perdón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, porque estuvo junto a las naves, se mantuvo a Ser, a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. ¿Cuántos se quedaron en sus puertos esta tarde para no venir al culto?
Aleluya. El primer tipo de guerrero es el que se niega rotundamente a hacer la obra de Dios. Es aquel que decide no involucrarse. Es aquel que prefiere la comodidad. Es aquel que se muestra todo el tiempo indiferente a la obra de Dios. Son aquellas personas que les vemos llegar domingo a domingo, a domingo, a domingo, pero sin un mínimo compromiso con la obra de Dios. Se habla que hay que evangelizar y se muestran apáticos. Se habla que hay que orar y es como que no es con ellos. Se dice que hay que ayunar, hay que ayunen otros. Estas son las personas que todo el tiempo andan con gastritis, que el médico le ha dicho que no ayune. Aleluya. Para evitar salir de la comodidad y hacer lo que tiene que hacer. Entonces se niega rotundamente, siempre busca el mínimo, hermano, pretexto para no congregarse. Cualquier cosa le evita el hacer la obra de Dios. Pastores, yo no sé por las comunidades donde ustedes están, pero hay un mal que se está dando en la iglesia. Por ejemplo, si viene un familiar de Estados Unidos, hay gente que si un mes está su familiar que ha venido a Estados Unidos, un mes no se congrega. Amén. Si 2 meses viene, 2 meses no lo vemos en el templo. Gloria a Dios. Cualquier cosa le evita el hacer la obra de Dios. La hermana se acuerda que a la hora del culto tiene que lavar. A la hora del culto tiene que planchar. A la hora del culto tiene que moler. Gloria a Dios. Y más ahorita en época de ya esto de la agricultura, lo fuerte, pues el hermano allá todas las tardes pasa viendo la milpa como que si viendo va a crecer más, hermano. Aleluya. Cualquier cosa nos evita hacer la obra de Dios. Y aunque usted me vea mal, yo le voy a decir la verdad esta tarde. Nos mostramos indiferentes. Que trabaje el pastor, que trabajen los líderes, que lo haga la directiva. Eso no es conmigo, no, hermano. Usted desde que viene a la obra de Dios se convierte en un soldado de Cristo. Y como soldado de Cristo tiene un llamamiento imperativo. Lo debe hacer. Estamos comprometidos con Cristo. Pablo dijo: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En cuanto viva el Señor. Entonces, ¿por qué vivimos una vida espiritual sin sueños, sin propósitos, sin compromiso, sin visión, sin metas espirituales? Pasan los años y pasan los años y pasan los años y no se involucra. Gloria a Dios. Mira el caso de esta historia. El pueblo está librando una batalla decisiva, pero ellos dijeron: nos vamos a quedar viendo los barcos mejor. Gloria a Dios. Nos vamos a quedar aquí a la ribera, aquí en la playa, aquí está bonito. Igual que usted, hermano, que agarra para Metrocentro mientras la iglesia está en ayuno. Gloria a Dios. Que toma las cosas de Dios. Dice: no, total, la otra semana hay culto de nuevo, hay que lo hagan otros. No. Es nuestro compromiso estar unidos, ligados, atados a la visión del reino de Dios a través de la iglesia. Debemos comprometernos con la obra de Dios, comprometernos con la visión de Dios, unirnos a la visión de Dios para alcanzar también los propósitos de Dios a través de la iglesia. Y yo me preguntaba: ¿por qué la gente no se involucra en la obra de Dios? Y yo descubrí por lo menos 4 razones. Hay más, pero por lo menos 4 rápidamente. La primera: hay gente que se muestra apática por rebeldía, simplemente porque no quiere hacerlo. Hay un problema en la iglesia del Señor, y sobre todo en nosotros los varones. Díganme los varones, hermano. Bueno, yo soy varón, yo puedo nosotros los varones. Amén.
Nosotros los varones tenemos un problema de ego. Y no nos gusta que nos digan qué hacer. ¿Me escuchó? No nos gusta que nos digan qué hacer. Y como llevamos una vida de orgullo, de ego, que decimos, no, a mí nadie me manda, por eso no se involucra en la obra. Por rebelde. Le dicen haga esto y hace todo lo contrario. Le dice congrégase más por hecho lo hace de no congregarse. Le dice ore más, venga al ayuno y más se revela. ¿Me está escuchando? No se involucra por rebeldía, porque no le gusta que le digan qué hacer. Yo aprendo en la Biblia que desde que vengo a Cristo, aquí todos estamos sujetos a todos. ¿Me escuchó? En el Señor todos estamos sujetos a todos. Es decir, siempre tendremos una autoridad superior. Y es el diablo, son los demonios, son, hermanos, los pueblos paganos, que dice el apóstol Judas, que no guardaron su dignidad, que no respetaron autoridades superiores y que por eso fueron entregados a prisiones eternas. La iglesia del Señor, los hombres de Dios deben caracterizarse por ser hombres obedientes al llamado de Dios, por estar dispuestos para hacer la obra de Dios, porque no se trata de quién lo dice, quién lo manda, no, hermano. Se trata que la obra de Dios siga hacia adelante, que la obra de Dios no se detenga, y con mi obediencia puedo colaborar para que la obra de Dios siga. Hay gente que no se involucra solo por rebeldía. El pastor dice, hermanos, necesitamos a los varones a la 1, no, diga a las 3 llego, que a mí nadie me dice qué hacer. Amén. Si quiere, si quiere. No. Y si me dicen algo, me vengo. Qué silencio, hermano. Rebeldía. En la iglesia del Señor no puede haber rebeldía. No. Los varones no debemos ser rebeldes. Amén. No debemos ser rebeldes. ¿Sabe usted? Una de las cosas que Pablo destaca cuando él obedeció a la visión de Dios, cuando está relatando la visión al rey Agripa, a mí me gustan las palabras que Pablo usa cuando él en segunda persona está relatando su propia conversión. Y dice, se me apareció una luz en el camino que me rodeó y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he dar goces contra el aguijón. Entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer, porque tú eres un instrumento escogido para llevar mi palabra a los gentiles. Por tanto, oh rey Agripa, dice Pablo, no fui rebelde a la visión. Oiga, no fui rebelde a la visión, sino que obedecí e hice. Entré en la ciudad y estando en la ciudad, un siervo del Señor llegó y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Pablo recibe la vista literal, pero ahora también recibe la vista espiritual, para ya no hacer lo que él quería, no, sino hacer aquello que conlleve al crecimiento, al avance, al alcance de la meta en la obra del Señor. Sacudámonos la rebeldía, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que toda la rebeldía me lleva a lo segundo? Y es orgullo. En toda mi vida, desde que yo era un niño, siempre hay cosas que yo he observado en la iglesia que me han llamado la atención y que en algún momento eran como dudas muy existenciales. Por ejemplo, aquella gente chismosa que luego uno lo ve aquí en el púlpito agarrando el micrófono y hablando en lengua. Y yo decía como, yo le cuento a la iglesia local, aquí están los hermanos de San Cayetano, que yo allá por Pasaquinita yo era bien metido, entonces yo me andaba ahí en medio de los hermanos oyendo. Y muchas veces a los hermanos que yo oía hablando de mi papá ahí, antes del culto, eran los mismos que estaban hablando en lenguas después. Y yo dije, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto que Dios primero va a permitir que este instrumento sea usado por el diablo y que luego sea usado por Dios? Hay una incongruencia, ¿no le parece? Como que eso no encaja. Pero también yo veía aquellos casos de líderes, que esto es muy común en la iglesia, de líderes que cuando ellos son los líderes quieren que todo el mundo se involucre.
Pero pasa el tiempo y por alas, hermano, de ese crecimiento de la obra del Señor, se establece otro líder. Y ahora que el líder es el otro, este que le gustaba que le obedecieran, hoy no obedece. ¿Me oyó? O sea, este que ahora tiene que someterse a la otra autoridad, hoy ya no le gusta. Cuando él daba órdenes, ahí quería que todo mundo trabajara. Pero ahora que es él el que debe obedecer, ya no lo hace. Entonces hay gente que está buscando su propia exaltación, su propio reconocimiento. Es gente que quiere ocupar el primer lugar, como aquel hombre a quien reprende el apóstol Juan en su carta. Es persona que siempre está buscando los primeros lugares, el llamar la atención, el ser el centro de atención de todos. No, hermano, probablemente la tarea que hagamos sea la más despreciable ante los ojos del hombre, pero delante de Dios, si es para que la obra avance, eso tiene recompensa. Eso es visto con ojos de agrado desde el cielo. Gloria a Dios. Como la gente que cuando está al frente, cantamos, hermano, cante, hermano. Y cuando usted lo ve allá sentado, nada. Yo estoy por comprarles micrófonos a toda la iglesia. Y les voy a dar micrófonos a todos ahí sentados. Pues sí, como este asunto es el... ¿verdad? Hay que comprarles micrófonos a todos, hermano. Y ya con micrófonos ahí sentados todos, pues tienen que cantar. Gloria a Dios. Pero es que a veces no nos involucramos porque hay orgullo, porque no nos hemos bajado todavía, hermano, no nos hemos humillado. Gloria al Señor, hay que humillarnos. Humillaos pues, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Alabado sea el Señor. Hay que vivir una vida de humillación. Botar el orgullo, hombre. Dejar el orgullo a un lado y servir a Dios. Muy pocas veces yo he visto líderes que finalizan su periodo y que digan: vaya, hermano, usted es el nuevo líder, estamos listos para apoyar en lo que sea. No. La mayor parte del tiempo esta gente se queda apática, solo observando para decir: cuando yo era líder las cosas se hacían mejor. Ya ve, desde que entró las cosas ya no funcionan, ya no sirven. No, el que no sirve es él. Porque piensa que él es la última Coca-Cola del desierto. Que piensa que la obra de Dios gira en torno a él. Que el Señor nos libre de esos pensamientos. Hermano, yo he dicho siempre: en la obra de Dios somos importantes, sí, pero no somos indispensables. Ese fue el error de Saúl, que él creyó que otro como él no había en Israel. Pero este hombre se fue de espaldas cuando Samuel le dijo: no te preocupes, Saúl, si quieres seguir de rebelde, Jehová ha escogido uno mejor que tú, y a ese ha puesto por rey sobre Israel. A ese ha escogido el Señor para que haga mi voluntad. Hay que humillarnos, hay que vivir sometidos a Dios en obediencia, para que la obra de Dios no se detenga. Tercero, también hay gente que se queda apática por indiferencia. Le da igual, hermano. O sea, hay personas que la iglesia puede tener grandes necesidades, tiene cómo colaborar, pero es apático, indiferente. Amén. Hay gente que para hablar son buenos. Mira, el ventilador ya no sirve, dice, hay que comprarlo. No. ¿Cuánto va a dar usted? ¿Con cuánto va a colaborar usted? Amén. Porque todos podemos colaborar para el avance de la obra de Dios. Todos. Cada uno dice Pablo. Todos podemos. En menor o mayor cantidad, pero podemos hacerlo. Pero hay gente que solamente se muestra indiferente. Dice algo solamente para sembrar algún tipo de cizaña, pero él es indiferente a la obra de Dios. En este mismo pasaje se habla de un pueblo. En el versículo 23, del pueblo de Meroz. Y dice el Señor: maldecid a Meroz, ha dicho el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Al socorro de Jehová contra los fuertes.
Es decir, hay gente que está viendo que la iglesia está enfrentando situaciones difíciles, pero se queda de brazos cruzados. A ver cómo le hace, dice, a ver cómo le va el pastor, a ver cómo le hacen los líderes. Quiero verlo, a ver cuando estén chapaleando, a ver cómo le hacen. No, hermano, usted es parte de este pueblo. Usted va en esta misma embarcación. Usted es lavado con la misma sangre de Cristo. Usted está unido al mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y no nos podemos mostrar apáticos, que no nos interesa. ¿Cómo no? La obra de Dios nos interesa. ¿A cuánto le interesa la obra de Dios? Y también hay gente como Moisés, como Gedeón, que no se involucran al principio y tendrán que ser convencidos por miedo. De todos estos, usted ve que el Señor a los rebeldes nunca buscó convencerlos. No. A los orgullosos el Señor nunca buscó convencerlos. Amén. No, a un rebelde mandó que anduviera dando vueltas allá en el vientre de un gran pez por su rebeldía. A un orgulloso lo mandó a comer zacate por orgulloso. Amén. A los indiferentes, usted ve al pueblo de Meroz, Dios manda maldecirlo por indiferente. Pero aquellos con los que Dios tiene un trato especial son aquellos hermanos que dicen: yo quiero hacer algo en la obra de Dios, pero tengo miedo. Siento que no puedo, siento que no tengo la capacidad. Mi hermano, si usted es de eso, usted está más cerca para formar parte del ejército glorioso del Señor. Porque solo necesita venir delante de Dios, poner sus temores y al mismo tiempo poner la disposición para hacerlo. Como Isaías, que cuando vio aquella, hermano, visión gloriosa, dijo: soy un hombre inmundo, mis labios son inmundos, no puedo yo estar frente a la gloria de Dios. Pero en aquel momento le dice al Señor: no te preocupes, ahí está el ángel de Dios, entró, hermano, y con una tenaza tomó un tizón, dice la palabra, lo puso en sus labios y le dijo: no te preocupes, es quitada tu culpa, es quitada tu debilidad. Y en ese momento habló el Señor, dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahora Isaías está preparado y dice: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde están esos hombres dispuestos? ¿Dónde están esos hombres preparados para hacer la obra de Dios como Isaías? ¡Aleluya! Miedoso, pero Dios lo convenció. Moisés dijo: soy tartamudo. Así tartamudo me eres útil. Gloria a Dios. Y así hizo la obra. Gedeón, con tantas señales, pero al final convencido en medio de sus miedos para hacer la obra de Dios. Yo no sé cuál es su problema. Si es rebeldía, si es orgullo, si es poco compromiso, si es miedo, no lo sé. Pero lo que sé es que estamos a tiempo para comprometernos. Ya no es tiempo de estar a la ribera del mar viendo las aves, viendo los puertos, viendo las olas. No, es tiempo de trabajar. El Señor es un Dios que trabaja. ¿Cuántos lo creen? Él dijo: yo trabajo y mi Padre también trabaja. Y mientras el día dura hay que trabajar, dijo el Señor. El Señor a los haraganes no los quiere, hermano. Amén. No, el Señor no se alegra, no se goza de los haraganes, de gente haragana en la obra de Dios. No, Dios quiere gente dispuesta, comprometida, que dice: heme aquí, Señor, estoy dispuesto para ir y hacer tu voluntad. Gloria a Dios. En segundo lugar, encontramos en el versículo 15, en la parte final, donde dice: entre la familia de Rubén. ¿Está ahí? ¿Está ahí conmigo? Versículo 15, en la parte final. Entre la familia de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre la familia de Rubén hubo grandes propósitos del corazón.
El segundo tipo de guerreros son los que se comprometen, pero no lo hacen. Son aquellos que tienen indecisión. La NBI, la parte final del versículo 16 dice: entre las familias de Rubén hubo grandes titubeos. Amén. Usted sabe que es un titubeo, ¿eh? No hay una seguridad. Hay una indecisión en medio de las palabras. Está el otro grupo, que no solamente son aquellos que se muestran indiferentes, que se muestran apáticos, sino están aquellos que cuando se dice: hermano, vamos a hacer esto en la obra del Señor, amén, dicen los hermanos, hay que hacerlo. Pero cuando se llegó la hora de la verdad, no los vemos. Amén. No los vemos. Tuvieron un buen propósito, tuvieron un buen arranque. Arranque de Chucho Aragán, dice mi abuela. Así dice mi abuela. Arranque de perro Aragán, dice. Llamará de Tusa. Amén. No, y no se preocupe, no estoy hablando de usted, estoy hablando de aquellos que no trabajan, hermano, pero usted trabaja en la obra del Señor. Amén. Están aquellos que se comprometen, pero no hacen. Como el pueblo de Israel. Después de que recibe la ley allá en el capítulo 24 de Éxodo, y dice Moisés: ¿están de acuerdo a hacer la voluntad de Dios? Así lo haremos, dijeron ellos. Estamos convencidos, haremos la voluntad de Dios, obedeceremos a Dios en toda su palabra. Hermano, 8 capítulos después, sí, en Éxodo 32, Moisés demora un poquito de tiempo en el monte y el pueblo hace estrictamente lo que Dios prohibió. El pueblo construye un becerro de oro y se vuelve un pueblo idólatra. Días antes habían dicho: no vamos a desobedecer a Dios, vamos a guardar su palabra. Pero ahora lo están desobedeciendo. Se comprometieron, pero no lo hacen. Yo recuerdo las palabras de un hermano una vez que me dijo: hermano, si usted un día me corre de la iglesia por la puerta, yo por la ventana me meto, me dijo. Está bien, le dije yo. Y después de eso, no fue que lo corrimos, pero lo disciplinamos por algunas prácticas inmorales. No necesitamos correrlo. Él solo salió y nunca lo vi entrar por la ventana, ¿sí? Nunca. O sea, se comprometen a algo que no van a hacer. Hay gente que dice: hermano, yo siempre voy a estar aquí con usted. Señálele el pecado, dígale que ha fallado en algo, y esa lealtad camuflajeada, porque hay lealtades maquilladas, hermano. Hay lealtades maquilladas. Esas lealtades maquilladas, se le cae la máscara y se da cuenta de que no, él estaba ahí por otras cosas, pero no era un verdadero, un sincero compromiso con la obra de Dios. Como el pueblo de Israel, que se comprometió, pero muy pronto se olvidó de eso. Cronológicamente, ¿ha visto usted cómo termina el libro de Josué? Termina con Josué haciendo un recordatorio de toda la bendición de Dios en el peregrinaje, hermanos, y en la toma de posesión de la tierra que el Señor les ha concedido. Y estando ahí les dice: hoy tienen que decidirse si van a seguir honrando, adorando, sirviendo a los dioses que sirvieron vuestros padres, y por lo cual vino la ira de Dios derramada sobre el pueblo, o hoy se decidirán por fin agradar y servir al Dios de los cielos. Pero yo he decidido, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Tengo claro lo que voy a hacer. Estoy comprometido para obedecer a Dios y su palabra. ¿Y sabe qué pasó? El pueblo dijo: nosotros también vamos a obedecer a Jehová. Abre el capítulo 1 de Jueces, no ahorita, en su casa, y vea que cuando murió Josué y murieron los ancianos que trabajaban con Josué, en Israel hubo anarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Pastor, no quiere tener problemas, deje que la gente haga lo que quiera. Líderes, no quiere tener problemas, deje que la gente haga lo que quiera. Pero es que no es a eso que hemos sido puestos. Amén, iglesia. Hemos sido puestos para que la iglesia del Señor tenga dirección, tenga claro hacia dónde va, tenga una visión espiritual, hermanos, una meta establecida hacia dónde vamos en el engrandecimiento de la obra de Dios. El problema de Israel fue ese. La grande ruina de Israel fue esa, que se comprometían, querían hacer algo, pero cuando Dios levantaba hombres que iban a guiar al pueblo hacia esa visión, ellos lo que hacían era matarlos. A todos los profetas los mataron. Los enviados de Dios que venían, hermanos, para dar dirección al pueblo hacia dónde deberían caminar para recibir la bendición del cielo, fueron torturados. Hombres, jueces que Dios levantó, fueron aborrecidos por causa, hermanos, del testimonio del Señor. Y por eso el pueblo pasó caída tras caída, ruina tras ruina, problema tras problema, porque era un pueblo que se comprometía, pero nunca hacía la voluntad de Dios. Hermano, yo creo que ya basta de ese bla bla bla, de esa hipocresía, y que necesitamos por fin comprometernos con Dios y su palabra y hacer su voluntad realmente. Y no solamente que esté en nuestros labios, sino que en nuestra vida práctica honremos y sirvamos a Dios. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Dios aborrece eso. No es cierto, hermanos, que hemos visto tantos casos de personas que vinieron con gran necesidad y dijeron: yo me comprometo que si el Señor me sana, yo le voy a servir todos los días de mi vida. El Señor le sanó y ya sano, para la cantina de nuevo, hermano. ¿Ha visto usted esos casos, verdad? A montones. A montones. Gente que se compromete, pero luego no lo hace. Igual a Pedro también, que dijo: Señor, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Aunque todos te dejen, todos estos miedosos se vayan, yo, Pedro, yo no me voy. Le dijo el Señor: antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. No, le dijo Pedro, yo no. Eso lo hacen los cobardes, yo soy valiente. Se subestimó. No entendió, hermanos, las implicaciones del compromiso que estaba haciendo. La obra de Dios necesita compromiso. Necesita hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios. No es la gente de afuera que nos va a venir a hacer el trabajo. Somos nosotros los que tenemos que trabajar. Somos nosotros los que tenemos que evangelizar. Somos nosotros los que debemos trabajar para que la infraestructura de la iglesia mejore. Somos nosotros los que nos debemos comprometer con una sincera obediencia a Dios, hermano. Hay trabajo en la obra del Señor. Y aunque a veces ligeramente nos comprometemos, todo se queda en un propósito del corazón. Pablo habla de un hombre llamado Demas, quien se le conoce como Demas, el desertor. Un hombre que, amando los deleites, amando el mundo, abandonó la obra del Señor. Dejó la obra del Señor. Jesús también habló en la parábola del sembrador de que hay una parte de la semilla que cae entre piedras. Y esto dijo el Señor en la explicación, que son aquellos que cuando reciben la palabra, la reciben con gozo, con alegría. Y dice el pastor: hermano, vamos a ir a evangelizar. Amén, pastor, ahí voy a estar. Pero luego, cuando el día aparece, el sol calienta, todo aquello que era un emocionalismo. ¿Un qué? Emocionalismo. Tenemos muchos cristianos emocionales. Y cuando se apaga eso, se marchita. No hay un compromiso, no hay una convicción. Hay gente que si se siente triste no viene al culto. Sí, hay gente que si se siente mal y no voy al culto porque me siento mal.
Porque es que siento como que algo, porque pensamos que la vida espiritual tiene que ver con lo que sentimos. No, no. La vida del cristiano no se basa en sentimientos ni en emociones. Se basa en lo que creemos. Y creer va ligado a convicciones. Aunque nos pase lo que nos tenga que pasar, estamos comprometidos con una convicción en el Señor. Estos son los que carecen de ánimo. Pero aquí no hay de esos varones, ¿verdad? Bueno, por lo menos aquí arriba creo que no. No hay de eso, ¿verdad? Hermano Samuel, no. Los que dicen y no hacen. No, aquí tenemos hombres de palabra. ¿Se ha fijado usted cómo el tiempo ha ido restándole valor a la palabra de las personas? Yo recuerdo que antes, hermanos, tratos grandísimos se celebraban con el mero compromiso de dos personas, de palabra, y que decía, lo voy a hacer, y es que lo hacía, hermano. ¿Se ha fijado usted cómo poco a poco, a nivel general, la palabra ya como que no vale mucho? El albañil una cosa pequeña tiene que hacer, pues tiene que hacer un documento por abogado, porque si no, no le pagan lo que le dijeron. Amén. O sea, necesitamos acudir a recursos legales, porque la palabra de las personas, el compromiso de las personas, cada vez ha ido perdiendo relevancia, ha ido perdiendo valor. Pero la iglesia del Señor no puede perder eso. Dice la Biblia que nuestro sí debe ser sí, nuestro no, no. Necesitamos estar verdaderamente comprometidos, ser honestos, ser hombres de palabra. Amén, hermanos. Ser hombres de palabra. Que los varones de la iglesia de Dios, Camino de Santidad, nos caractericemos por ser hombres de palabra, que hacen honor a su palabra, a su compromiso. Es penoso ahora oír frases como este hombre, mejor falda debería andar, porque que la palabra no vale nada. Dijo que iba a hacer algo y no lo hace. Gloria a Dios. Dijo que iba a venir a trabajar y no vino a trabajar. Dijo que iba a hacer esto de esta forma y no lo hizo de esa manera, porque la palabra como que no nos interesa. Bíblicamente nuestro compromiso, nuestras palabras tienen un valor muy importante, en el sentido de a lo que nosotros nos comprometemos, hermano. Cuando tenemos un espíritu que claudica, un hombre, dice Santiago, que es inconstante en todos sus caminos, porque es de doble ánimo. Es como las ondas del mar. Por ratos anda contento, por ratos anda animado, por ratos anda bravo, nadie se le acerque y uno no sabe qué es lo que le pasa. Estoy hablando de los hermanos, de usted. Sí, tenemos gente así, hermano, que uno lo ve animado y aquí estamos, hermano, trabajemos. La otra semana uno apagado. Sí, a veces en horas la gente cambia, porque no hay un compromiso. Pero la vida cristiana debería manejarse bajo un estándar de un verdadero compromiso con la obra de Dios. No de indecisión, no de inestabilidad, porque la iglesia del Señor no está fundada en lodo, no está fundada en tierras movedizas. No, la iglesia del Señor está fundada en la roca, que es Cristo. Y si el fundamento es estable, las acciones de la iglesia del Señor deben también ser estables. ¿Cuántos bendicen su nombre? Jesús habló de dos hijos, al cual el padre le dijo: hijo, vea a trabajar. Y aquel muchacho rotundamente le dijo: no voy a ir, no voy. Y cuando el padre dio la vuelta, aquel muchacho reflexionó y dijo: ¿qué he hecho? Es mi padre. ¿Cómo fui capaz de decirle que no? Voy a ir a decirle que sí, voy a ir a trabajar. Pero estaba el otro hijo, y donde llega el padre y le dice: hijo, ve a trabajar.
Y le dice: sí, papá, ahorita me pongo las botas y ya me voy para el trabajo, como usted mande. Pero pasaron los días y aquel nunca asomó, hermano. Nunca llegó. Y el otro, que primero había dicho que no, y reconoció y dijo: ¿qué he hecho? Voy a decirle que sí voy a ir. Y fue. Hermano, esos son los hombres que sirven al Señor con entusiasmo y disposición para que la obra de Dios siga hacia adelante. Si es para Él, déselo fuerte en esta hora. En tercer lugar, están aquellos que son valientes. Son aquellos que se sacrifican. Son los verdaderos guerreros. Los otros dos grupos, el nombre de guerrero como que solamente es un apelativo, un seudónimo. Pero estos sí son guerreros de verdad. Versículo 15, parte inicial. Caudillos también de Isacar fueron con Débora, y como Barak también Isacar se precipitó en el valle. Versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida. ¿Hasta dónde? ¿A dónde? Hasta la muerte. Y Neftalí en las alturas del campo. Aquí está la diferencia. Aser, Galaad, Dan, viendo las naves allá en el puerto, viendo las olas, apáticos, divirtiéndose, mientras la iglesia está en el trabajo, en ayuno, ellos allá comiéndose un super campero, divirtiéndose. Pero mientras estos están, allá está la tribu de Rubén, que al principio dijo: cuenten conmigo, yo voy. Pero cuando están en medio de la batalla, bueno, ¿y la tribu de Rubén dónde viene? ¿Dónde está? ¿Por dónde aparece? No apareció. Dijeron y no hicieron. Pero mientras estos están en esa situación, hay unos al frente de batalla que están poniendo la cara por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Si ustedes, pastores, hacen ese ejercicio, yo ya lo hice leyendo un libro de administración eclesiástica y me di cuenta que eso es cierto. El trabajo en la iglesia lo termina haciendo del 10 al 15% de la iglesia. El 10 al 15% de la iglesia es la gente de verdad comprometida. De ahí tenemos algunos que se quedan apáticos, y tenemos los otros que se comprometen y no se ven. Pero hay gente valiente. Y este mensaje es para que todo este pueblo que está reunido acá le pidamos al Señor esa valentía. Gloria al Señor. Le pidamos al Señor esa valentía. Tenemos a la tribu de Isacar. Los príncipes de Isacar eran como Débora y como Barak. Está diciendo, fue gente que no se despegó de principio a fin en la batalla. Desde que se comenzó hasta que la batalla finalizó, ellos ahí estuvieron firmes haciendo la obra. No se movieron. Y mientras estos están allá arriesgando su vida, como lo dice el versículo 18, hablando de la tribu de Zabulón, que fue una tribu tan valiente que, como dijo el Señor, no estiman preciosa su vida. Y como Pablo también lo dijo, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe la obra del ministerio y la tarea que recibí del Señor. La tribu de Zabulón expuso su vida hasta la misma muerte. ¿Dónde están esos hombres que trabajan en la obra de Dios y exponen su vida en la obra de Dios, aún bajo amenaza de muerte? La voy a poner más fácil. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo la obra de Dios pese a que eso representaría que nos maten?
Ahí usted ve cómo está su compromiso. Porque a ninguno, como lo acabo de decir, a ninguno de los profetas el pueblo lo recibió de buena manera. No, a todos los profetas el pueblo maltrató. Por eso el Señor se lamentó y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y hay una parábola por ahí del amo que mandó siervo tras siervo, siervo tras siervo, y a todos los maltrataron. Y cuando mandó a su propio hijo, también a él mataron, dice la Biblia. Hablando de estos hombres que se esforzaron, que dispusieron su vida, que fueron aborrecidos realmente por causa del testimonio del Señor, pero que aún así no retrocedieron. Usted ve un Micaías encerrado, hermano, en condiciones terribles, pero que cuando Acab lo manda a sacar para que este hombre tal vez haya escarmentado, tal vez haya aprendido algo, este hombre Micaías sale más lleno de valentía que al principio y se le pone a Acab enfrente. Y alguien por ahí le dice: Micaías, no vayas a hablar palabra que al rey no le guste, no le vayas a hablar palabra mala, háblale cosa buena, háblale victoria. Y Micaías le dice: no, vive Jehová, de que la palabra que él ponga en mi boca, esa es la que yo voy a decir, esa es la palabra que yo voy a hablar. Y cuando Micaías está enfrente, le dice a Acab: voy a subir a Ramot de Galaad y voy a ganar la batalla. Y le dice a Micaías de forma sarcástica: sube, no tengas miedo, pelea, vas a ganar. Y dice Acab, él sabe, es un hombre inteligente, él dice: este hombre me está tomando el pelo, me está engañando, se está burlando de mí. Y le dice a Micaías: ¿quieres oír palabra de Jehová? ¿Quieres oír palabra de Dios? Pues aquí está. Yo vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y dijo el Señor: ¿a qué espíritu enviaré para confundir a Acab y que suba a Ramot de Galaad para perder la batalla y que ahí lo mate? Y vi un espíritu que se presentó, y ese es el espíritu, le dice Micaías, de este hombre que anda ahí dando vueltas con esos cuernos, haciendo todo un show, hermano, solamente de palabra buena, solamente de palabra positiva, pero sin exhortación que llame al pueblo al verdadero arrepentimiento para gozar de la bendición de Dios. Le dice a Micaías: vas a subir y el Señor no va a estar contigo. Y digo: Acab, llévenlo otra vez con pan de angustia, pónganlo ahí con un poquito de agua. Y le dice a Micaías: a mí me puedes meter sin comer, pero la palabra de Jehová se cumple y tú no vuelves a este palacio con vida. Jehová ha dicho que te va a matar y él lo va a hacer. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Estos son los hombres valientes. En el altar, en el púlpito, necesitamos hombres valientes, hombres de Dios, hombres que estén hablando la palabra directamente de parte del Señor, sin compromisos, sin ningún tipo, hermano, de pactos con el pueblo. Que no voy a decir esto porque alguien se puede sentir mal. No, no. El que es valiente, el que sabe a quién se debe, el que tiene un compromiso con Dios, habla lo que el Señor pone en su boca, y eso trae edificación a la iglesia. ¿Me está escuchando? Eso trae bendición al pueblo, porque cuando Jehová habla, el pueblo es bendecido, el pueblo es edificado. Estamos viviendo tiempos difíciles. Los predicadores valientes están en peligro de extinción. Amén. Están en peligro de extinción. Necesitamos hombres de Dios valientes como Micaías. Hombres que sin importar la edad quieran trabajar como Caleb. Caleb nunca perdió su espíritu de joven. Desde muchacho él fue uno de los 2 espías positivos. Y eso me dice algo: no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Me escuchó? A veces decimos la mayoría siempre tiene la razón. No siempre. Ahí 10 dijeron: no subamos porque nos van a comer como a pan. Y 2 dijeron: subamos en el nombre del Señor, que Jehová nos va a dar la victoria. 10 contra 2. Amén. Y uno de estos 2 era Caleb. El otro era Josué, caudillo de Israel. Pasan los años, 45 años pasan. Ahora Caleb es un anciano de 85 años.
Y cuando llegan al lugar le dice Josué: bueno, Caleb, ¿y a ti qué parte te gusta? Tú eres uno de los pocos que salió de Egipto y que ha entrado a la promesa. Escoge, eres un anciano. Escoge qué parte es la que va a tocar. Y había por ahí una zona montañosa que nadie quería tomarla. Y se pone en pie Caleb y dice: yo era un anciano, un adulto, de 40 años, cuando recibimos palabra de Jehová que Él nos daría esta tierra por heredad. Pero el pueblo se rebeló y no creyó a la promesa. Yo fui uno de los que vino hace 45 años, dijo Caleb, y vi que todo lo que Dios había prometido era cierto, era verdad. Y por cuanto guardé la palabra de Dios en mi corazón, es que el Señor me ha permitido entrar en esta tierra. Y yo creo, dijo Caleb, que si el Dios que hace 45 años dijo que nos iba a dar esta tierra, es el mismo que nos la ha dado hoy. Y si es el mismo Dios que nos la ha dado hoy, aunque yo sea anciano, yo creo que todavía tengo fuerza, dijo. Todavía tengo fuerza para empuñar mis manos, para trabajar y para tomar ese monte. Gloria al Señor, con la fuerza del Señor. Un anciano con espíritu de joven. Amén. Y a veces tenemos jóvenes con espíritu de anciano. Sí. Jóvenes durmiéndose en el culto, hermano, a veces. Gloria a Dios. Jóvenes que hasta para caminar, hermano. Hermano, una cosa terrible. Y uno ve ancianos a veces con una agilidad, hermano, tan grande, un positivismo tan grande. Ese es Caleb. Estoy anciano, 85 años, dijo. Pero oiga, tiene fuerza. Con mi fuerza yo lo voy a tomar, dijo. A pesar de su edad avanzada, este es el valiente. Pero Dios también, cuando los adultos no quieren, usa niños. Allá están todos los guerreros, todos los soldados escondidos. Goliat nos va a matar, ¿cómo vamos a enfrentarnos? Y allá viene un muchachito, un muchacho, un niño. Allá viene David, gloria al Señor. Un hombre que todavía, hermano, a su corta edad ha aprendido a ver la mano de Dios en las cosas más cotidianas. Él sabe que como pastor de ovejas, cuando ha vencido a un león, cuando ha vencido a un oso, no es en su fuerza, es la fuerza del Señor. Y él dice: el Dios que me ayudó a vencer un león, a vencer un oso, también me puede dar con más lujo la cabeza de ese filisteo incircunciso que ha venido a desafiar los escuadrones del Dios de Israel. Este muchacho se levantó con la fuerza del Señor. Hermano, no hacen falta 5, no hacen falta 10, no hacen falta 20, no. Un solo hombre valiente puede marcar la diferencia. Uno solo que le crea a la palabra de Dios, uno solo que quiera hacer la voluntad de Dios puede alcanzar grandes cosas. Amén. David lo hizo. ¿Venció o no? Venció. Nehemías no dijo: ¿quién va conmigo? No, yo voy a ir. Es el valiente, el que expone su vida. Pero Nehemías, allá está Sanbalat y Tobías, te van a matar. Allá están todos los enemigos de la obra de Dios. No importa. La voluntad de Dios está con nosotros y Él nos prosperará, dijo Nehemías. Oiga, hermano, Jeremías con el lodo hasta aquí. Amén. Y llegaban todavía, se burlaban y le decían: Jeremías, todavía hay palabras de Jehová. Todavía hay. Todavía hay. Jeremías, todavía el Señor todavía está hablando. Oiga, hermano, el rey quemaba los rollos que Nehemías mandaba. Nehemías no se cansaba. Le decía al secretario: vuelve a escribir lo que Jehová dice, ahora con mayor tenacidad. Pero este hombre tiene que oír palabra de Dios. Guerreros valientes que no se detienen ante el obstáculo, ante el rechazo, ante el señalamiento, ante la crítica, ante la murmuración, ante la oposición. No, son hombres de Dios comprometidos con el reino de los cielos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pese lo que pese. Busco yo ahora el favor de los hombres, dice Pablo,
Pues si busco el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Valientes son hombres como Esteban, que aunque sabía que pena de muerte le tocaba al que hablaba de Jesucristo, no dejó de hablar. Amén. Y comenzaron a enjuiciarlo. Y Esteban dijo: bueno, gracias por la oportunidad, les voy a predicar. Usted ve el discurso de Esteban, él nunca se defendió, él nunca dijo soy inocente, él nunca dijo no me maten, él nunca dijo tengan misericordia de mí, hombre, yo también soy un ciudadano como usted. No. Lo que hace Esteban es comenzar a declararle el mal al pueblo. Tiene una valentía tremenda. Comienza a hablar cómo en Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, cómo la ley de Moisés apuntaba hacia un redentor que habría de venir, que era Jesucristo el Señor. Y cuando él presentó a Jesucristo, hermano, como ese redentor, él le dijo: ese Jesucristo del que les hablo es el que ustedes mataron, es el que ustedes crucificaron, es el que ustedes trataron de una forma despreciable, pero a ese mismo Jesucristo el Padre lo exaltó y lo ha hecho Señor y Cristo. La gente gruñía los dientes, dice la Biblia, tomó piedra y comenzaron, hermanos, a lapidar a Esteban. Esteban no guardó silencio, siguió hablando, ya casi moribundo de rodillas. Él dijo: mátenme, no importa, yo veo los cielos abiertos y a ese Jesucristo, alabado sea Dios, del que les he hablado, lo veo sentado a la diestra del Padre. ¡Qué valentía, hermano! ¡Qué valentía, hermano! Hermano, y hay personas que a veces se van de la iglesia porque alguien no los saludó. Hay gente que dice: yo ya no vuelvo porque es que el hermano no me vio bien, dice. ¿Usted ve que una basura es quien del hermano, hombre? Amén. Y por eso es que no lo vio bien. Pero la gente se va por causas tan triviales. La gente se sienta. Hay gente que dice: no, es que yo el templo quería que lo pintaran de rojo, pero como lo pintaron de ese color no me gusta, entonces no hago nada. ¿Usted cree que así era la iglesia primitiva? Esta gente no le tenía miedo a nada, hermano. A nada. Los amenazaban, los perseguían, no importa. Allá por donde iban huyendo de la persecución, allá iban llevando y sembrando el bendito evangelio de Jesucristo. Si es para él, déselo fuerte en esta hora. Pablo sufrió cárceles, azotes, naufragio, hambre, peligro, tantas cosas, pero no desistió. En su segunda carta a Timoteo le dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla. ¿Cuántos han peleado esa buena batalla? Si nos tocara morir ahora, ¿podríamos decir eso? O he pasado sombreando en la batalla. Me he andado haciendo el de los panes en la batalla. Hay militares a veces que cuentan cosas de la guerra. No, ellos allá escondiéndose anduvieron en todo el enfrentamiento. Amén. Sí, hay gente que así es. O haciendo arroz los tenían allá, hermano. Pero ellos se jactan de grandes cosas. Dios quiere guerreros valientes, aguerridos de verdad, que peleara la batalla en serio. Y Pablo está diciendo: he peleado la buena batalla, no porque la vivió o se la contaron, no, él estuvo enfrente de esa batalla, al frente de la batalla. Por eso él dijo: la he peleado, he luchado hasta el final, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo le pregunto, mi estimado hermano, ¿de verdad estamos peleando la batalla? ¿De verdad? ¿Sufrimos por la causa de Cristo? ¿Lloramos por la causa de Cristo? ¿Somos atacados por la causa de Cristo? ¿Pero de verdad por la causa de Cristo? Pedro aclara: si sufrís como malhechores, eso es otra cosa, dice. Si sufrís como por entrometerse en lo ajeno, esa es otra cosa.
Pero cuando sufrimos por la causa de Cristo, hay galardón para los que guardan la palabra del Señor. Para aquellos que sufren penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como aquellos que no se mueven, que están firmes, venga el viento que venga, venga la tempestad que venga, arrase como arrase la oposición del diablo. Ese guerrero allá está firme, ese guerrero nada lo mueve, ese guerrero está fundado en las palabras del Señor, en la promesa de Cristo que le da seguridad en el trabajo que está haciendo en la obra de Dios. Yo voy finalizando. Tenemos a aquellos que se niegan rotundamente, que se quedan cómodos. Amén. Tenemos a los que no, o a los que se comprometen de palabra pero nunca actúan. Qué bonito el balido de las ovejas, como la tribu de Rubén. Pero están también los valientes que se sacrifican. Cuando esto se escribió, ¿a dónde cree usted que querían meter la cabeza los de la tribu de Rubén? Cuando se esté entonando este cántico y dice: los de la tribu de Rubén tuvieron propósito pero nunca vinieron, son mentirosos. Los de Galaad, los de Dan, los de Aser se quedaron viendo allá los puertos, se quedaron viendo las olas, se quedaron divirtiendo por allá. ¿A dónde cree que querían meter la cara ellos? Pero ahí es donde pensemos en Isaacar, en Zabulón. Ellos decían: somos nosotros. Somos nosotros. Como aquellos hermanos que cuando se da un informe, hermano, gracias al Señor, iniciamos este proyecto y lo hemos finalizado para la gloria del Señor. Y los hermanos que vinieron a trabajar son fulano, 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 fulano y fulano. Y aquel que no se menciona, ¿dónde cree que quiere meter la cara? Amén. Es aquel que no se muestra apático. O el hermano fulano que dijo que iba a venir tal día, pues no vino. ¿Usted cree que se siente orgulloso de eso? ¿Se premia eso? ¿Se premian las buenas intenciones? ¿Ah? No. Ese es un mal concepto que nosotros tenemos. ¿Qué dice la gente? No, la intención basta, dice. Yo le pregunto, hermano Fausto, usted está construyendo y el albañil tiene la intención de ir a trabajar, ¿van a levantar paredes con la intención del albañil? ¿Con la buena intención? No, tiene que ir a trabajar. La intención no vale de nada. Yo con la intención yo no puedo levantar una pared. No, la intención no tiene ningún valor. Es más, si usted busca en la Biblia, y le pongo el reto, le doy $100 si usted encuentra en la Biblia que en el tribunal de Cristo Dios va a premiar, el Señor Jesucristo, perdón, va a premiar intenciones. En el tribunal de Cristo lo que se va a premiar son obras. Amén. En el tribunal de Cristo, y dice Pablo, sometida a prueba vuestras obras. Amén. Y dice también de que cada uno recibirá según sea sus obras, su obra, no su intención. Entonces, estos se quedaron solo con la mera intención. Pero están los valientes. ¿Dónde están esos valientes esta tarde? Si usted es un indiferente, le voy a dar la medicina. Si usted es un indiferente, salga de esa comodidad, hermano. Despierte. Actívase. Algo tiene que hacer en la obra de Dios. Anímese, haga algo. Ya salga de esa comodidad en el nombre del Señor. Amén. Aquellos que prometen y no lo cumplen, gente, a mí me ha salido gente que me dice: mire, yo mejor no prometo, porque como yo ya sé cómo soy, yo mejor no prometo. No, la solución no es esa. No, la solución es tener palabra, comprometerse y disponerse a hacer según se prometió. Amén. Es hora entonces de pasar del bla 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 del discurso a la acción, a aplicar lo que decimos. Amén. Hacer aquello que está en nuestros labios en meras palabras y activarnos para el avance de la obra de Dios. Y si usted es de los valientes, manténgase ahí. Si usted es de los valientes, siga adelante, no se detenga,
Porque a una de las iglesias, hermano, le dice al Señor: yo conozco tu paciencia, yo conozco tu arduo trabajo, yo sé dónde estás, yo conozco el terreno donde estás, pero aún en grande tribulación has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Hermanos, sigamos trabajando valientemente al Señor. La Biblia dice que ningún trabajo en la obra del Señor es en vano. Hay recompensa para los que sirven al Señor valientemente. Denle su ofrenda de palmas al Rey en esta hora y póngase de pie. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, mi Dios amado, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor Jesús, porque te damos, oh Señor, este privilegio tan especial de poder, Señor amado, recibir tu palabra con gozo y alegría. Has hablado a mi vida, Señor amado.